Mari con puñaña con pulamien. Tragunte munto mapuche tañi huerken tainche, tromen mapuche. Fante putamle payin tangiliatue cruz mapumeo, tromen mapumeo. Mapusungunam petuñam naglu. Wuneleita kachipa che kewun, winka kewun. Fante puta kuntrankawi, longko kuntrankawi machi. Nyam naglita mapuche nikewun, mapuche nikimun. Feimu fante pu, trawunte muntu mapuche. Notam kakeyin tayin mapumeo. Chumler po ayin nyam kantu. Winyo wichangele, pu wunelelu. Ruf, kim luta, wichan praman takuifizumu. Nuestro Fechaqueche de a poco se están yendo y ellos son los que tienen el conocimiento en este momento. Y creo que estamos en la etapa justa de poder hacer un trabajo. Revitalización del Mapuzungún y recogimos la idea de la oficialización. La idea de la oficialización es una idea que viene desde, digamos, hace 80, 85 años atrás. Lo recogimos, digamos, hay organizaciones como la Federación Araucana, por ejemplo, que también lo levantó. Entonces no es una idea nueva, no es que se nos ocurrió a nosotros, ¿cierto?, sino que recogimos simplemente una demanda histórica de nuestro pueblo. Y exigimos y pedimos al municipio de Temuco, en esta nueva administración, que pudiera implementarla. Nosotros también pedimos al municipio que implementara un departamento, una oficina mapuche, porque era necesario, es necesario. La medida de oficialización del Mapudungún queremos que permee a todo el municipio, a toda la municipalidad. No queremos que sea una medida que se encasille en el departamento, en la oficina mapuche. Yo entiendo que él no habla mapudungún, pero tiene una persona al lado que está traduciendo en todo momento. Si puede levantar la manito la Lamien ahí, ponerse, si puede de pie la Lamien. La Lamien está traduciendo todo el rato. Está traduciendo todo el rato lo que ustedes van diciendo. Melto ainta pupichiqueche, mapudumu ainta pupichiqueche, cupagne, anta. Yemen eko, inge. Ya fundunge, un mautunge, Queremos que en educación se implementen políticas de revitalización del Mapudungún, queremos que en medio ambiente se implementen políticas, queremos que en tránsito, queremos que en salud, que en todas las áreas que abarca la institucionalidad, en este caso municipal, pueda permear instancias y estrategias para revitalizar nuestro Mapuzungún. ¿Y qué medidas, qué estrategias, cómo hacerlo? Bueno, esa es la idea de este tragún. No solamente el anuncio, sino que también que los loncos, que la machi, los huerquén, sumo machife, como decía nuestra gente que se ve hoy día en primera persona la necesidad que hay de revitalizar nuestra lengua. No hay hablantes nuevos, niños, niñas que hablen hoy día, que sean hablantes en Mapuzungún, no hay. Entonces ellos lo viven, lo ven en la ceremonia, en el guillatún, los machitún, por eso están aquí y la idea es que de ellos también salgan propuestas de decir cómo quieren que se revitalice el Mapudungún. No que la municipalidad, la institución nuevamente nos venga a decir qué hacer, sino que desde los territorios, con pertinencia territorial, con participación, se implemente esta medida, que sabemos que no es algo a corto plazo, esto es algo que en una primera instancia tal vez podremos implementar un plan de revitalización a 5 a 10 años, pero esto tiene que traspasar el gobierno municipal, digamos, solamente de este alcalde, ¿no? Se va a firmar un documento donde él, como alcalde, reconoce que Mapudungún se está perdiendo y de que existe la necesidad de revitalizarlo. Antes de firmar un documento, porque yo tengo que también, luego esto se termina, y lo que nosotros conversábamos acá, bueno, se termina y queda como la bonita foto, o nuestra gente que está acá, queda para participar del proceso. ¿Para qué nosotros nos destinamos este día hoy día? Para participar del proceso
o solamente para hoy día venir a una foto y a escuchar? Participar acá. Para participar del proceso. Los territorios Entonces, ¿es posible que hoy día constituir la mesa? Mira, nosotros estamos disponibles a todo ese proceso. Lógicamente vamos a decretar hoy día el decreto y después viene la conformación del reglamento, donde van a participar todos ustedes. Hoy día vamos a firmar este proceso que es el inicio, y el compromiso es trabajarlo con estos territorios, con los que están acá, con la comunidad mapuche de Temuco. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Se puede sesionar en las comunidades? Se puede sesionar en las sedes de las comunidades, se puede sesionar donde ustedes estimen conveniente. ¿Ustedes pueden ser los Mien Ruca en esto, Peña y la Mien? Ustedes dicen que quieren que se haga en mi comunidad. Bajo esos términos, obviamente se va a firmar un documento y pueden todos adscribir a ello. ¿Ya? Un cogobierno comunal. ¡Cogobierno comunal! Exacto. Los comunidad Antonio Painemal Meu, Fachante, María Epu Conchi Octubre Guillén Meu, Epu Guaranca, Epu Mariquiña Chipanto Meu, Chaule Paín, Quiñeco Yautun Meu, Chapdon Uniael, Fau, Chaule Paita Tiche, Nizol Clelut, Municipalidad de Temuco Meu, Alcalde Roberto Neira Burto Piñelo, Cachaule Paita Timesa, oficialización por el Mapudungun Piñelo, Cachaule Paiche, Nizol Clelut por les Meu, Mulei Pulonco, Pumachi, Puerquien, Pudumul Machife, Puyancan, Capuquimche, Tuvachi Coyautun Meu, Yitualu Quiñe Huicham Pramnietun Mapudungun, Ka El Dunguain, Quiñe Papeltun Meu Tati Mapudungun Nico oficialización Temuco Mapumeu, Feimeo, Chagul Chain, Comtatiche, Tuulu Temuco Mapumu, Femieshi Tuvachi Chagun, de Umayait Quiñe Chapum Dungu, Ta Inayael, Tati Huicham Pramnietun Mapudungun, Femieshi Feipikeita, Tuvachi Dungu, Peñilamien. Afafán también. Aquí está el documento firmado por todos.